¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Que me estoy riendo aquí solo antes de entrar. ¿Cómo vais, tíos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el miércoles? Es miércoles, ¿no? Que yo no sé ni dónde vivo ya. Miércoles, ¿no? Pues eso. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas cositas de las que hablar. Como siempre, aquí, en Madridismo al Día TV. Camisetita de Marcelo detrás, ¿eh? Hemos cambiado de camisetita en el set, ¿vale? Que además yo creo que viene a cuento después de la ovación que se llevó el otro día. Pero hoy vamos a hablar mucho, a falta de 6 días del duelo PSG-Real Madrid, con dos nombres en particular encima de la mesa y con una extrema preocupación del madridismo y también del Real Madrid como club. Porque ahora mismo la situación de Karim Benzema y de Ferland Mendy no es la más positiva del mundo. ¿Qué pasa, Deadpool? Oye, Dil, ya ha empezado. Espero que estés ahí, que tú ahí escribes y luego tardas en hablar, ¿eh? Ahí te quiero, comentando. Por cierto, según vayáis entrando, mañana tenemos preguntas y respuestas, así que me gustaría que vayáis dejando vuestra pregunta, para yo dar pues, la respuesta a la pregunta, de Perogrullo, ¿vale? Así que sección de preguntas y respuestas mañana en el canal. Ahora Ana Paula os irá dejando el enlace en el chat para que entréis. Mientras estáis en el directo, entráis ahí y dejáis vuestra pregunta. Es de obligado cumplimiento. ¿Qué pasa, Mugen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Benzema, Mendy, los grandes nombres propios. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pero, al margen de eso, también incluso hay que hablar de las posibles bajas del PSG, ya metiéndonos en dinámica. Neymar, vamos a ver cómo llega. Leandro Paredes parece que no va a llegar. Di María sí. En fin, cositas. Quique, ¿has visto mi vídeo en mi canal? Pues no, no lo he visto. No lo he visto. Hoy he tenido un día un poco de trajín, un poco trajinete, ocupado. ¿Qué pasa, J. Martins? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo, compañero? Amigo. Ya os considero amigos aquí. Ya habéis visto que ayer en directo asistimos a un auténtico esperpento baloncestístico por parte del Real Madrid en uno de los peores partidos que yo le recuerdo, no solo esta temporada, sino allende esta temporada, ¿no? Más allá de este año, en un partido horripilante ofensivamente y donde defensivamente también por momentos fuimos masacrados por un Fenerbahce que ni mucho menos tuvo que hacer el partido de su vida los de Sasa Djordjevic y compañía para pasarnos por la piedra. La verdad es que bastante ridículo el partido del Real Madrid ayer. Qué despropósito, efectivamente. Fue un auténtico despropósito. Y el viernes tenemos partido contra el Barça, ¿de acuerdo? Pero bueno, también abro debate, ¿eh? Voy a abrir un debate que está surgiendo en estas últimas horas respecto a la figura de Benzema. Más que con la figura de Benzema, con el futuro marcado en línea directa entre Benzema y Haaland. Porque la gente dice, claro, Benzema se va haciendo mayor, puede que vaya teniendo este tipo de problemas físicos, segunda lesión medio grave, entre comillas, esta temporada, después del día de la Real Sociedad, con problemas musculares, y mucha gente dice, bueno, pues es que a lo mejor es el momento precisamente de atajar toda esta cuestión también con la operación Haaland de cara a la próxima temporada, entendiendo que Karim, pues este tipo de situaciones cada vez serán peores, entre comillas, o sin entre comillas. En la delantera contra el Villarreal estará Jovic, probablemente, pero con Ancelotti ya veremos, porque Isco seguro que tiene opciones. El Madrid baloncesto es lamentable ahora mismo, sí, absolutamente lamentable, tétrico y apocalíptico. Lo bueno es que jugamos contra el Barça. Y me diréis, ¿cómo que es lo bueno? Sí, lo bueno. A ver, aquí tienes la alternativa de ir recuperándote a cholón, a lo bestia, a lo onzo, jugando contra tu máximo rival. Si el Madrid gana ese partido contra el Barça, las sensaciones seguramente, pues bueno, empezarán a rebrotar. Yo creo que saldrá Marcelo delantero centro. Bueno, no descartes nada. O sea, ahora mismo con Ancelotti en ese puesto de falso 9, no descartes nada. Pero me gustaría que comentéis el tema de Haaland, porque yo creo que va, para mí Haaland, de cara a este próximo verano, era como, habría que ir a por él, porque si el jugador sale tienes que ir a por él,
pero estoy empezando a percibir la sensación de que ya no es solo para mejorar, sino que empieza a ser necesario que Haaland venga al Real Madrid. O sea, que realmente ahí demos un golpe también. El viernes nos puede caer otra de AUPA. Hombre, pues esperemos que no, deseemos que no, pero obviamente llegamos como llegamos y ellos llegan mejor. Buenas, Frank, ¿qué tal? Son mejores y sin Higgins. Sí, ahora mismo son mejores. Isco de lateral. Madre mía. Ahora vamos a hablar del tema del lateral. Que tengo una cosita de la que hablaros, del tema de los laterales. Me dormí. Bueno, pues ya está despierto, Fran. Así que aquí te quedas, tío. José, ¿qué pasa, José Andoain? Si se pone a tiro, hay que ir a por Haaland. Sí, pero ya no es una cuestión de que se ponga a tiro, sino que la necesidad de Haaland empieza a florecer en el ambiente. Ves Twitter, ves cómo está todo, y la sensación es esa. Higgins opera de fascitis, una baja importante para el Barça, pero evidentemente sigue teniendo valores en forma de calidad. O sea, el Barça ahora mismo es un equipo muy completo. Quique, buenas tardes. ¿Qué pasa, Antonio? Bueno, buenas tardes, Quique. He alterado el orden de los factores, pero no alteramos el producto. Fascitis, pues la fascitis plantar, ¿no? Es fascitis plantar, entiendo, de la fascia. Lo de Benzema es muy mal momento, malísimo, el peor. El peor para lesionarse. Es un mensaje, un aviso para navegantes, porque además ya ha tenido problemas esta temporada musculares. Y es un jugador que hay que cuidar un poquito, pero ahora mismo tampoco tienes un jugador que te garantice el nivel de... ni por asomo de Karim Benzema. Hoy me subí al autobús, el colectivo se parecía a Sergio Llull del baloncesto, así. El conductor, ¿no? Hostia. ¿Se lo has comentado, Deadpool? Hey, pibe, ¿te pareces a Sergio Llull? Carlos Núñez. De los grandes goleadores de Europa, Haaland es el único que va a estar en el mercado. Y yo, aunque no estuviera en el mercado, iría por él. Y empiezo, insisto, para mí Mbappé era el jugador sobre el que, sobre el que tienes que marcar el proyecto futuro, presente y futuro del Real Madrid, pero ya no tenemos solo la necesidad de Kylian Mbappé, sino también la de Erling Haaland. Para elevar el nivel, pero también porque nuestro 9 empieza a tener Houston problemas. Si es fascitis plantar, ya se había operado el derecho, y ahora al contrario, pobre hombre. Y sí, y aún así sigue siendo de los mejores exteriores de Europa. Te creo, Deadpool crack. Se lo tenías que haber comentado. Y bueno, mientras tanto en Barcelona, hablando de Haaland, ya estáis viendo que venden la idea de que ese acuerdo de Spotify, que un día son 270 millones y al día siguiente 187, servirá para apoquinar la operación de Haaland. Y ahora también en Francia apuntan a que, bueno, en el momento que Mbappé se vaya, el plan ya está activado y el plan incluye a Haaland. En As ponen a Lewandowski, pero no me cuadra, a mí tampoco. Olvidaos de Lewandowski. Ya os lo voy advirtiendo. Yo no veo al Madrid fichando ahora a Lewandowski. No porque Lewandowski pueda irse en verano, que no lo descarto, pero no al Madrid. PSG favorito contra el Madrid. Ahora hablamos de eso, porque ayer, mientras estuve viendo el chiringuito, a mí me dieron ganas de decir, joder, macho, pues casi que no nos presentemos en el partido del Parque de los Príncipes ni en la eliminatoria. Pasando, ¿no? Total, nos van a canear por todos lados. Y sinceramente no es así. Yo lo veo... Antes lo veía 51-49 para el Real Madrid. Y ahora con el asunto de Benzema de por medio, 60-40. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Pero vamos, ligeramente favorito el PSG. Ligeramente. Y no porque el PSG llegue muchísimo mejor, sino porque creo que sin Benzema ni Mendy en la ida, que es probable ahora mismo, podemos sufrir mucho. Podemos sufrir muchísimo. Bueno, claro, es que hay gente que sigue diciendo que el Madrid es favoritísimo. Y aquí en el canal, si Fernando Lainez se manifiesta, te lo va a decir. Lo de Carrasco el otro día fue vomitivo, sí. Si te refieres al entradón que sufrió Carrasco por Dani Alves,
putada Benzema. O si te refieres a lo de Carrasco que dijo Juanfran, que el penalti en la final de Milán de la Champions, Carrasco no lo quiso tirar y por eso lo tiré yo. Dijo palabras propias Juanfran Torres. Yo ahora ando con problemas lumbares. Exacto, esos son los problemas de espalda, ¿no? Y Mendy me preocupa, porque Mendy tuvo una lesión muy grave que le ha cambiado la manera de correr y de trotar, y eso te puede acarrear problemas musculares, así que esperemos que no tenga nada grave. O sea, no es grave, pero que se tenga que alargar en el tiempo. Sin Benzema, cualquier equipo ahora mismo nos puede ganar. Me gustaría que Ancelotti fuera capaz de encontrar una solución que ante la baja de Benzema pueda proteger al colectivo, al equipo. Que sea capaz de, por ejemplo, meterte a Valverde, Modric, Kroos, Casemiro y meterte arriba a Vinicius y Asensio, por ejemplo. Jugarte un 4-4-2, ellos van a jugar un 4-3-3 y tú a dominarles el medio del campo y hacer que, digamos, se juegue a un ritmo menos alto de lo que le interesa al PSG, que no dudéis que va a tener líneas adelantadas, presión muy arriba y con la idea de intentarnos morder los primeros minutos y hasta que les dure. Con el ambiente que va a haber. Yo lo veo un 60-40 el favoritismo para el PSG, pero tanto como para que el Madrid no se presente y Josep Pedrerol diciendo que Messi solo gana la eliminatoria, pues no, obviamente no. ¿Quique, extrañas a Miguel Ángel? Claro, me gusta mucho colaborar con Miguel Ángel en los directos, tío. Es muy divertido. A ver, evidentemente la baja de Benzema y de Mendy acentúa un favoritismo para el PSG. Acaba de meter el Athletic femenino. Van 10 minutos y con este resultado el Madrid depende de sí mismo para superar al Atlético. Pues eso es una grandísima noticia, Jesús. Grandísima. Y el Barça le ha metido 7 a la Real, creo. Pero bueno, eso no nos influye tan directamente porque con el Barça tendremos que vernos las caras también próximamente. El Madrid es el Madrid. ¿Por qué no juega Vini y Rodrigo como 9 y Asensio? Muy buena pregunta, Javi. Yo, en caso del 4-3-3, metería a esos tres, Vinicius, Rodrigo y Asensio. Nunca Isco, porque tienes que tener velocidad, slalom, desborde, conducción potente. Y ahora mismo, sin Benzema, todos esos son tus jugadores más veloces. Otra opción sería meter a Hazard, pero en Hazard no confía nada y no le veo yo en un partido así de titular. Si se confirma la baja de Paredes, yo metería 4 mediocampistas para dominar el medio. Yo también. Y mis 4 centrocampistas serían Valverde, Modric, Kroos y Casemiro, sin descartar a Camavinga. Pero Ancelotti no lo va a hacer. 9 le ha metido al final. Joder, macho, menuda paliza del Barça, ¿eh? Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos hablando del favoritismo del PSG, al cual tú te niegas. Rotundamente. Se comenta que Laboral quiere levantar a Valencia Basket a Joan Peñarroya. Joder, Rick, pues creo que Joan ahora va a empezar a trabajar bien con Valencia Basket. Ya tiene a sus jugadores en plenitud y eso está bien para ellos, así que no lo termino de ver. Aunque Laboral, Baskonia, necesite cositas. Muchas. Menos que Unicaja, pero muchas. Valverde tiene que jugar mucho más, aparte es muy físico, sí, te da algo diferente en el medio. Para mí jugar con 4 mediocampistas frente al PSG es moverles más. Es un equipo que se descoloca mucho tácticamente, tiene jugadores muy buenos, pero también futbolistas que se descolocan mucho dentro del terreno de juego. Kimpembe, por ejemplo. Y tienes la posibilidad de poderlos mover con un equipo muy técnico. Y luego aprovechas la velocidad de Asensio y Vinicius al espacio para hacerles daño. Ese sería mi plan a domicilio en el Parque de los Príncipes. Pero Ancelotti, olvídate. 4-3-3 a muerte. Sin Benzema, normal. Vale, entonces ya empezamos a asumir que sin Benzema en este caso no somos favoritos. Pero vamos, que tampoco soy de los que digo, oye, no hay nada que hacer. Yo no soy de esos. Pero hay que articular un buen plan. Paredes es clave. Clave. Pero Gueye también sí está, ¿eh? Bueno, Gueye me parece un jugadorazo a mí descomunal. Berratti también. Y si está Gueye bien, juega. Y titular y un jugador descomunal. De los mejores medios defensivos del mundo, para mí. Ojo con Gampazo que acabo de ver que ha subido el vídeo. Plazo hasta el 23, creo. Bueno, el deadline de la NBA que yo sepa termina mañana. En las próximas horas.
este próximo jueves. Sin bajas no hay equipo como el Madrid. Hombre, a ver, los partidos hay que jugarlos siempre. Sí, pero que aparte de jugarlos, el Madrid tiene argumentario. Lo que pasa es que también tienes que entonces, si no tienes a Benzema, tienes que anteponer otro tipo de virtudes tácticas dentro del terreno de juego. A lo que yo veo que Ancelotti es bastante poco flexible, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de agitar al equipo. Ah, el de Euroliga decías. Vale, vale, el de Euroliga. Sí, claro, pero yo estoy atento al de la NBA porque ahora mismo el plan A del Facu es un equipo NBA, una franquicia. Según ha comentado Nacho Duque, periodista de Marca, que lleva Info Real Madrid, entre otras, ha dicho que el Real Madrid ya contacta con el Facu para mostrar su posición con él al respecto de una salida. Dicen que Chesca y Pangos ya está. ¿Eh? ¿Así? Joder, pues ese es buen movimiento. Quique, me invitan a tomar un café aquí cerca. ¿Puedo ir o sigo moderando? ¿Quién te invita a un café? Mi madre. Joder, tío. Pss, venga, pero... Bueno, No, a ver, no. A ver, Mario, que estás con lo de Haaland. A ver, ya lo hemos estado comentando, pero va a ser uno de los temas epicentrales. Para mí, se empieza a convertir en una necesidad Haaland. Con eso lo digo bastante claro. Pero si lo traspasan y la franquicia que lo recibe lo corta, se viene, sí. Pero tendría que darse eso. Si entra en una operación donde él no vaya a sentirse base titular, veo muchas posibilidades. Tener en cuenta que este año Facu está sobre los 3,2 millones de dólares, según las webs oficiales de salarios NBA, y no es un dineral. Perfectamente el Madrid podría entrar sobre los 2 millones y algo, que es lo que presumiblemente vale, ¿no? El valor del Facu en Europa. Hay muchos jugadores del PSG que jugaron en el Madrid: Hakimi, Navas, Di María, Sergio Ramos. Pues de esos, Ramos no va a jugar. Bueno, muy bien, seamos positivos, pero yo, si no hay una apuesta deportiva que a él le seduzca, sí que veo que tenga opciones. Ahora en Denver no tiene hueco. No tiene hueco para ser importante. Sí, evidentemente, Mario, si va a un tanking. Y si viene al Madrid, le perdonaría parte de la cláusula, claro, la cual sigue abonando actualmente. Y se llegaría a un acuerdo. Bueno, a mí me parecería un movimiento extraordinario si el Facu viniera. Extraordinario porque nos permite, muy probablemente, mover la estructura del puesto de base, y probablemente el primer damnificado sería Carlos Alocen. A ver si Dallas se mueve por Grant o Turner. Bueno, ya estamos aquí hablando un poquito de diversas franquicias. Bueno, los Mavs ahora mismo están en playoffs. Vienen de ganar a los Pistons, partido fácil. Y los Mavs, pues realmente con respecto al año pasado no han mejorado, pero siguen ahí. Dependerá de Luka y de Kristaps, sobre todo. Tim Hardaway Jr., que yo sepa, está tocado físicamente, ¿no? Lo último que vi. Creo que es que lo de Haaland, tío, el Madrid lo tiene que tratar con potencia máxima. Es decir, tiene que inyectar todo tipo de esfuerzos. Todo tipo de esfuerzos. Cada vez veo más claro que Haaland tiene que venir. O sea, soy más de la idea de Mario Carroll. Yo en su momento siempre fui decir, perfecto, Haaland viene, estupendo, maravilloso, pero antes veía la necesidad de Mbappé, ahora veo la necesidad de Mbappé y Haaland. Ninguna en Dallas, la verdad. Si ficha a alguien, regala 4. El tiempo no le perdona a nadie, imagínate el año, que viene con Mundial. ¿Por qué el Madrid cumple todas las normas? Le sanciona y cumple. Y los demás, esto. Da asco. ¿A qué te refieres concretamente, Fernando? Detállame un poquito más. Es que ya solo Mbappé mete miedo. Esto es fútbol. Evidentemente, claro que mete miedo. Pero yo quiero ver a mis chicos competir. Y ya veremos qué es lo que pasa. Tengo un halo de confianza de por medio.
Es verdad que Ancelotti me da un poco de miedo, también os lo digo, porque creo que sin Benzema y sin Mendy, él va a tener que hacer algo con el equipo para que, digamos, se anteponga ante ese tipo de adversidades de lesión tan importantes. Para mí Benzema y Mendy son top 4 o 5 de relevancia en el equipo. Claves, los dos, claves. Buenas tardes, Ángel, miembro del canal, ahí está. Me preocupa lo de Benzema. Parece que no hay mucha certeza de que esté bien para jugar en París. Ahora mismo ninguna. Buenas, Francisco Jesús, ¿qué tal? Campaso y Juancho prioritarios, te lo compro. El equipo necesita fichar estrellas. La banda de Carvajal con Mbappé nos destrozan. O Di María o Neymar. Bueno, Di María, si está Mbappé con Leo, se intercambian mucho en esos puestos. Mbappé pasa a perfil izquierdo bastante. Al fútbol femenino les devolverá los puntos por incumplir normas que sus presidentes firmaron cacicada. Eso no lo digas muy alto que alguno se cabrea, pero estoy bastante de acuerdo contigo. La norma es que me parece absurda, pero es verdad que para eso está. Jugará con 10 con tal de no meter más cambios. Esperemos que no. Pero visto lo visto, la verdad es que con los cambios... Sí, ha perdido la Real 9-0, Mario. 9-0, ya lo hemos comentado, les han pasado por la piedra en Zubieta. ¿Qué tal, Yasnini? ¿Contenta con el partido del Barça? Rolfo ha marcado un golazo, ¿eh? También nos falta un tirador en básquet, pero ahí ya dudo quién. Bueno, ya haremos vídeos, chicos, sobre eso, ¿vale? Ya sabéis que en el canal, en estos últimos meses, hemos hecho vídeos de castings, jugadores para reemplazar un puesto o una situación, déficit, que pueda llegar a tener el equipo. Y en esa línea, cuando digo el equipo, me refiero a básquet, me refiero a femenino y me refiero a masculino, al equipo de fútbol. Y en este caso vais a tener un vídeo en los próximos días, a ver si mañana lo voy a intentar, un top 5 de laterales derechos para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Pero ya os adelanto que no van a aparecer nombres como Alexander Arnold o Achraf Hakimi, que me parecen inviables. Son laterales derechos que considero que son fichables, que considero que nos elevan el nivel, que considero que tampoco nos van a reportar un desgaste económico importante, ergo nos van a poder sumar en un puesto donde hay problemáticas evidentes. No está contenta Yasnini después de 9-0. Pues vale. Así está ahora mismo la exigencia del Barça, chaval. Así está. Es que entre los 200 exteriores que tenemos no hacen un titular. Eso es lo de cantidad y no calidad, ¿no, Mugen? Un poco así, ¿no? En resumidas cuentas. Kyle Guy. Bueno, Kyle Guy estaba en Atlanta. Puede ser, jugando unos 18-15 minutos. Me suena. Bueno, Kyle Guy en Europa le viene muy bien a nivel de movimientos de ataque. Él creo que se puede sentir muy cómodo porque creo que su velocidad y su explosividad en NBA no la puede sacar tanto a relucir. Tiene muy buen timing de tiro y obviamente es un especialista. Y en Europa me gustaría testarlo, pero hay más, seguro. Matt Thomas también. Es que entre los... Ah, vale, espera, que me he liado. Carson Edwards. Bueno, ya veremos. Estoy un poco molesta. Disculpa que diga, pero ¿cómo? La Real Madrid está hablando mucho de la Real, no he entendido. Buenas tardes, Miguelín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en los laterales derechos son 5 nombres y hay alguno que a lo mejor ya ha sonado en el canal, ¿vale? Tampoco, pero a lo mejor, hay un par de ellos que os van a sorprender. Un par por lo menos. Un par. ¿Vale? A ver si os gusta el vídeo laterales derechos. Que espero que sí. Normalmente los vídeos de casting y eso en el canal han funcionado bastante bien. Bastante bien. Miami, eso, Miami. Masraoui. Bueno, de Masraoui tienes vídeo en el canal, Mario. Pero sí, podría ser una opción. Pedro Porro, podría ser una opción. Ahora no hay que pensar en fichajes, hay que pensar en que ocurra un milagro, digo, en que Alocén, Goss, Abalde y Hortel se salgan día sí y día también. Pero ahí estás marcando muchos puntos de probabilidad, muchos elementos. Estoy harto de la adulteración de las competiciones. ¿Y qué? ¿Pero qué quieres, tío? Un poco... Tenemos a Mario Carroll, de tirador virtual. Sí, ahora mismo nuestro tirador es Mario, ¿eh? Ahora mismo es nuestro tirador
virtual, ahí está. Hay un lateral derecho que me gusta mucho y nunca he hablado en el canal de él. Ese seguro. Ese seguro. Y no sabéis quién es, y no lo vais a adivinar. Estoy convencido, joder. A tal, ¿no? Nombres que veo que vais sacando. Con pancita pero enchufa. Ahí, ahí. Yo soy tirador pero no metedor. Pues mal, en la vida hay que tirar y meter. Si no, mal vamos. Si no, mal. Si no, de Lost to the River. Lo de Lewandowski recuerda algo similar a Van Nistelrooy. Son operaciones que veo muy arriesgadas. Creo que hay que intentar fichar jugadores que no hayan gastado sus mejores camisetas como jugador. Es decir, jugadores que entiendo que todavía tienen un largo proyecto futbolístico y que puedan explotar aún su mejor nivel. Lewandowski, ¿pueden quedarle 2 años? Sí, pero yo no quiero fichar a un atacante, a un delantero ahora mismo referencia para ser top durante 2 años. Quiero algo que me dé una estabilidad mayor. ¿Y cómo le va a Benzema? Mal. Bueno, mal. Terriblemente mal no, pero hay dudas. La planificación del Madrid es vergonzosa con Mariano y Jovic de suplentes. Puedo tener un veterano que salga y marque. Sí y no. A ver, lo de Mariano fue algo... petición Lopetegui, si no me equivoco, a última hora. Y francamente, una operación de correprisa. Y lo de Jovic fue una operación de mercado pura y dura, en la cual Jovic había hecho una temporada espectacular en la Bundesliga, pero es verdad que no tenía un paso de referencia constante, regular, ¿no? Fue digamos, un movimiento bastante arriesgado en el sentido de que era mucho dinero por un jugador que había mostrado dudas de mentalidad. Eso le pasa a Ancelotti por no rotar. Ahora son las consecuencias. Pues sí, efectivamente. El Madrid quiere quitárselos, pero si no puedes, sí, quitártelos es complicado. Desde luego, para que te los quites, tienes que perder dinero con ellos. Ficharon a Mariano para que no lo fichara el Sevilla. Bueno, quiero pensar que fue una petición del Madrid, no para que otro equipo no lo fichara. Es lo que quiero pensar. Me parecería un pensamiento demasiado menor, ¿no? O sea, creo que la manera de pensar del Real Madrid debería ser otra muy diferente. En tal caso, los movimientos que se esperan en verano son importantes. Luego esperemos no llevarnos una tremenda decepción, porque claro, con los nombres que se está hablando, esperemos que se reproduzca la mayoría de ellos y se cierren. Me he calentado muchísimo con el tuit de Madridista Real. ¿Qué tuit? A ver, ¿qué pasa, hombre? Son buenos chavales. ¿Qué pasa con Madridista Real, tío? Bueno, si tú has sido moderador de ellos, ¿no? O eres, vamos, no sé. A ver, porque es más factible de cara a 2023, ¿no? O sea, la prioridad es Mbappé, claro. Bueno. Con el que te he contestado, vale, pues ese. Vale, vale, es que no sabía. No sabía, vale, vale. Pues como lleva pensando el Madrid desde hace mucho. No, hombre. Yo creo que el Madrid no lleva pensando así desde hace mucho. Creo que también deberíamos valorar con sus errores al club, también con sus aciertos. Creo que el Real Madrid, tener en cuenta que en un momento determinado, cuando pierdes a una figura como Cristiano Ronaldo, necesitas un periodo de recuperación como club. Y hay que recordar que la salida de Cristiano pues ha sido hace 3 años, y en ese periodo hemos ganado algún título importante como la Liga. El año pasado, para mí, la Liga nos la quitan de las manos, en una liga que no es de muchísimo nivel, pero nos la quitan de las manos, y realmente, o sea, este año creo que la Liga es nuestra. O sea, que lo que pasa es que ahora mismo, a nivel Europa, da la sensación de que al Madrid le falta un punch más. Jenny Hermoso creo que se queda en el Barça. Y Osoala se va, creo. Pues yo a por Osoala me iba. De cabeza. Me encanta Osoala. Luzmila, Osoala, son jugadoras que siempre me han gustado, tío.
No traer a Haaland implica que lo fiche un rival directo y además no hay alternativa de ese nivel que sea fichable. Pero yo me quito eso de la cabeza. A Haaland hay que ficharlo porque le queremos, porque es un jugador que te va a hacer crecer una auténtica barbaridad y te garantiza gol durante no sé cuántos años. O sea, no porque también, porque lo ficha otro equipo, sí, pero la prioridad es por nosotros. En verano hay que salir antes de entrar. Sí, pero tener en cuenta que hay 3 jugadores que ya se van, seguro. Bale, Isco y Marcelo. Ahí ya tienes 3 fichas. Y liberas una cuantía salarial, de masa salarial, de unos 28 millones de euros. Sumando los salarios de Bale, Isco y Marcelo, sumas entre 28 y... sí, 28 millones de euros más o menos. Quique, ¿sabías que Sadio Mané quiere fichar por el Barça y Real Madrid? Pues te voy a decir algo muy parecido a lo de Lewandowski, de Deadpool Crack. Sadio Mané ya ha pasado su carrera. Quiero decir, me explico, es un extraordinario segundo delantero, pero ya ha pasado el momento de atajar ese tren. O sea, no. Ya está. Él que haga su carrera en el Liverpool, si quiere ampliar su contrato o no, lo que sea, pero no. Hay que buscar jugadores que estén en una situación de proceso de crecimiento y en una edad media-baja. Quiero decir, que sean jugadores que todavía les quede un gran futuro al margen de un gran presente. Gran futuro y gran presente con 30 años o con 29 es más complicado que con 22, 24, 25. Yo creo que vamos a fichar a Haaland. Dios te oiga. Estoy de acuerdo, hay que ficharlo porque es un jugador impresionante y muy joven. A Haaland hay que ofrecerle todas las garantías para que venga al Real Madrid. El gran problema ahora mismo del Real Madrid es su agente. No, por eso digo que los precios, pero al margen del precio de compra, que desconozco cuál sería ahora mismo, no lo tengo en la cabeza ni me lo imagino, lo que cobran estos tíos. O sea, es que Lewandowski y Mané cobrarían todos más de 12 millones de euros. Fijo. Vamos. La vuelta de Reguilón y Mendy por la banda izquierda. Reguilón no lo quiero, Javi. No quiero a Reguilón. Le ficharíamos por 10 millones de euros. El diferencial entre los 40 en la cláusula y los 30 de venta. Reguilón, no. ¿Quién es tu cantante favorito? Pues eso me lo puedes poner en el preguntas y respuestas, que ahora Ana Paula os va a poner el enlace. El enlace de preguntas y respuestas. Chicos, que mañana hay sección de preguntas y respuestas. Estoy esperando vuestras preguntas. Os voy a poner el enlace y me dejáis vuestra pregunta. Y esa pregunta es muy buena, Deadpool, como para ponerla en el directo. Me la pones en el preguntas y respuestas. Y yo te respondo. Gustoso, además. Gustoso y gustoso. Las dos cosas. Para la banda izquierda, que por cierto, hoy Miguel Gutiérrez ha entrenado con el primer equipo, para mí hay que apostar por Mendy y Miguel Gutiérrez. Esa tiene que ser la apuesta del club. Me parece bastante evidente y me gustaría que Ancelotti esté en la línea del club. Muy a las malas, entre comillas, me iría por Fran García del Rayo. Que me parece también una opción interesante. Ahí están Alvarito García y Fran García, la banda de los García del Rayo, ¿eh? Entre el ex del Cádiz y nuestro canterano, madre mía. ¿Qué tal este año Reguilón? Pues bastante banquillo. No es titular indiscutible, ni mucho menos en el Tottenham, ¿no? Hasta donde tengo yo constancia. Aparte de que es un jugador que... es un buen lateral, pero joder, tío. Yo quiero apostar por un proyecto como el de Miguel, ¿sabes? Miguel Gutiérrez me parece que tiene unas cualidades, un talento... Y aparte, tiene que crecer con el Real Madrid, me gustaría. Fran García, sí, al que hemos mencionado. Creo que tiene una cláusula de vuelta de 2,5. ¿Ficharías a Fekir? No. Fekir es gran jugador para equipos intermedios. ¿Fran García no es nivel Real Madrid? No, a lo mejor. O sí, no lo sé. Pero ya te digo, que Fran García me parecería mejor opción que Reguilón. Probablemente.
Aunque mi opción A sería Miguel, para trabajar con Mendy, y aparte está Álava. O sea que tampoco hay una necesidad de fichar ahí. Totalmente, Carlos, sí. Pero vamos, que no lo va a ser, porque Mendy ahí es Dios. Y si está bien Mendy, es Dios. Donde hay que meter ahí la inyección es en el lateral derecho, un lateral para competir con Carvajal. Un lateral en condiciones. Qué pena, Mario, que nos comentaba ayer lo de Mukiele, pero era fake, de una cuenta fake. Lo de Mukiele hubiera sido... Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? ¿Quiénes son los jugadores que se van sí o sí en este verano? Pues los que he comentado antes, Tony, los que acaban contrato. Marcelo, Isco y Bale. Entonces, ahí ya tienes 3 jugadores que tienes que cubrir. Luego hay otros jugadores que ofrecen alguna duda de continuidad. Dani Ceballos, por ejemplo. Mariano, que termina contrato de 2023 y quedándole un año, quizás algún club se anime a llevárselo. Entonces, Jesús Vallejo termina contrato en el 23, creo también. O sea que Jesús Vallejo también te lo puedes liberar. Entonces te vas a quitar a 5 o 6 jugadores para que vengan 5 o 6. Esa pregunta, Gilberto, bueno, te la respondo... Venga, te la respondo aquí. Aunque la podías poner en preguntas y respuestas en la sección. Abel no lo pone Ancelotti porque ya está cansado de él a nivel club. Creo que ya es incluso una decisión de club. Yo no estoy de acuerdo porque creo que hay que hacer un aprovechamiento de los recursos, pero creo que es así la cosa. Miguel Ángel Díaz, me suena bastante ese tío. ¿Qué pasa, tío? Eres tú, ¿no? ¿Eh? Eres tú, o sea, nuestro Miguel Ángel. Vallejo, Mariano, Ceballos y Jovic, Puerta. Los 3 primeros... O sea, perdón, Vallejo, Mariano y Jovic te lo compro. Ceballos... Tengo ahí una cosilla por dentro. Pero bueno, creo que sí, Puerta. Y sobre todo si viniera Tchouaméni. Buenas, Quique, Mariano, Ceballos y Asensio terminan su contrato en el 23. Al menos uno de esos 3 jugadores va a salir este verano. Más liberación de masa salarial. Correcto. Correcto. ¿Qué opinas de Renato Tapia para suplir a Casemiro en algunos partidos? No sería mi opción A ni opción B. Mi opción A sería Tchouaméni. Creo que necesitamos a un jugador con perfil y proyección, de crecimiento, y Tchouaméni se adecúa a todo eso. Buscaría un perfil de proyección y crecimiento y con cualidades de gran calidad. Creo que vendrán Fran y saldrá cedido Miguel. Podría ser. Yo no lo descarto eso, ¿eh? Fran García es una auténtica bala por la banda, pero Miguel Gutiérrez a mí me gusta muchísimo. No, Quique, los Asar, Vallejo y Jovis terminan el 24 y 25. Bueno, de igual manera creo que a Vallejo se lo van a quitar, Fernando. O sea que creo que a Vallejo se lo van a quitar igualmente. Y Hazard va a continuar. Así que mejor que asumamos que va a continuar. Hazard. Antonio Blanco, ¿qué opinas? Muy buen canterano, sin ninguna oportunidad. Jugador muy maduro que con Zidane dejó buenas cosas. A ver, ¿le bastará a Carleto sostenerse solo ganando la Liga y la Supercopa para la próxima temporada o se viene Marcelo Gallardo, por ejemplo? No, el muñeco Gallardo no lo veo. No lo veo. Pero bueno, yo creo que sí, a Ancelotti le bastaría para continuar. Creo que estamos también un poco mal acostumbrados con la Champions. Y el Real Madrid este año para Europa ganar la Champions, yo no voy a decir que fuera un milagro, pero es muy difícil este año ganar la Champions. Isaac de Jesús, PSG 1, Real Madrid 2. Ojalá, Dios te oiga. Marcelo Gallardo es muy del Madrid. Sí, sí, y Hugo Sánchez también es muy del Madrid. Y no quiere decir que considere que sea el entrenador adecuado para el Real Madrid. Si fuera por eso, amigo... Pero vamos, que yo respeto todas las opiniones. Al final, lo que sí que estaría bien, Fernando, que no llamemos fumados a la gente por opinar diferente. Vamos a intentar tener un clima tranquilo, sosegado y de respeto a los comentarios de los demás. Estaría muy bien. Y la vuelta de Pellegrini, el Betis juega brutal. Bueno, es que Pellegrini en este perfil de equipo donde puede constituir juego está muy valorado. Ya lo demostró en el Villarreal y es un técnico que si los jugadores van al unísono y sin grandes estrellas top, va bien.
Va bien, el Madrid le quedó grande. Lo normal es ganar, es que lo está diciendo Miguel Ángel, media una Champions cada 8 o 10 años. ¿Cómo puedes comparar a Hugo y Marcelo como entrenador? Yo no los he comparado directamente por valor de entrenador. Considero que ninguno de los dos debe entrenar al Real Madrid. Si no te gusta mi respuesta, lo siento mucho. ¿Rolfo o Esbaba? Rolfo, claramente. Pero vamos, te vuelvo a repetir. El muñeco Gallardo no va a entrenar nunca al Real Madrid. Y Michel es del Madrid y al final Quique Sánchez Flores salvando al Getafe. Correcto. La vida. Tengo una alineación para contra el Villarreal. A ver, Deadpool, Courtois, Álava, Militao, Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric, Casemiro, Rodrigo, Asensio, Jovic. Pues no la descarto, ¿eh? No la descarto esa alineación. Para nada. Lo que pasa es que, joder, al final, ¿qué vamos a hacerle? Este hombre apuesta mucho por Isco. Entonces, la opción Isco está ahí. Lunin cedido unos años a un club con opciones de competiciones europeas. Muy buena idea, Javi. Lunin yo creo que es un portero con grandes cualidades. Courtois tiene 29 años y Lunin puedes ir dándole alguna cesión de un par de años, como con Brahim, que vaya creciendo. Ser guardameta secundario con Thibaut Courtois, uff. Marcelo es del mismo perfil que Zidane, solo que Marcelo en versión mejorada. Joder, bueno. Hombre, Zidane no ha sido mal entrenador, ¿eh? Alguna cosa en el Madrid ha hecho, sí. Creo que entrenar al Real Madrid es lo más grande que hay. Con todo el respeto para River Plate, ¿eh? ¿Crees que Elena Oberdorf puede ser mejor que Patri? Sí. ¿Que Patrick Guijarro? Por poder, sí. Aunque me gusta mucho. Patri. Si te refieres a ella. ¿Michael Jordan o Paco Jordan? Fernando, hombre, tampoco sea vacilón. Pero vamos, es que está... También a veces nos empecinamos con ciertas cosas. Es que no... Mi opinión, considero que no va a ser entrenador y que no es entrenador para el Real Madrid. Ya está. Creo que para ser entrenador del Real Madrid tienes que tener un gran prestigio en Europa, tener una gran experiencia o ser un jugador con una aura diferente, como era Zidane. O sea, con todo mi respeto, cualquiera no puede entrenar al Real Madrid. Y si no, mal vamos. Pero si nadie ha dicho que Marcelo Gallardo sea mal entrenador. Pues nada, Marcelo Gallardo para adentro, chavales. Un abrazo a la jefa. Un abrazo para Ana Paula. Ana Paula, un abrazo de Deadpool. Hay que tener perspectiva. El Real Madrid ha ganado 7 Champions en 25 años. Una brutalidad. Una cosa de locos. Joder, pues ya, tío. ¿Qué le vamos a hacer, tronco? Lo siento, pensé que sabías de fútbol. Me equivoqué. Marcelo no es cualquiera. Joder, macho. Pues ¿qué le vamos a hacer, Tony, tío? Al final... Lo siento mucho. Pero vamos, que para ti, si saber de fútbol es estar de acuerdo en todo lo que tú piensas... Arrivederci. ¿Por qué crees que el Madrid no saludó a Cristiano en su cumpleaños? Hasta la Juve lo saludó. Pues lo desconozco, pero intuyo que la relación final entre Cristiano y el Real Madrid fue realmente mala. Lo que hay que hacer es sobre todo mucho, y en este canal es muy importante, respetar la opinión de la gente. Y porque opinen diferente a ti, no hay que faltar. Eso es muy importante. Viene en la educación de las personas. Tiene pinta de que Marcelo Gallardo va a salir de River a corto plazo, pero no lo veo en el Madrid a corto o medio plazo, aunque sí en algún grande de Europa. Hugo Humildad Sánchez sigue esperando la llamada de Florentino. Exacto. Eso es. Son opiniones y cada uno tiene la suya. Hay que aprender a respetarlas. Sí, estaría bien. Estaría muy bien, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no hablo mal. Yo he dicho que no quiero a Marcelo Gallardo y que considero que el entrenador del Real Madrid tiene que tener otro tipo de experiencia. Ya está. Pero vamos, creo que es una opinión bastante constatable. Además, de hecho, y si nos ponemos cabezones, la historia me da la razón. Entrenadores, o bien que han sido parte de la historia del Real Madrid,
o entrenadores con gran experiencia en el fútbol europeo son los que han funcionado. Zidane, Mourinho, Ancelotti, Del Bosque, y sigo si quieres. Entonces, si nos ponemos cabezones, nos ponemos cabezones. Pero la experiencia de momento la razón me la da a mí. Así, tal cual. Y opiniones tenemos todos, pero los hechos son los que son. Claro, macho. No, yo no he hablado mal. Yo no he dicho nada de fumados. Eso lo ha dicho Fernando Lainez. Yo no. Y a mí tampoco me parece entrenador para el Madrid en ese momento. Claro, efectivamente. ¿Os pensáis que Carlo Ancelotti llegó al Real Madrid, no sé, entrenando al Puerta Bonita? Vale, a mí tampoco me han dado una oportunidad como entrenador, al tío de aquí del Chamartín tampoco, y aunque tenga una gran experiencia en América, considero que al final es muy importante tener experiencia en el fútbol europeo. Y creo que tiene que ir creciendo como entrenador. Y como te dice ahí Carlos, probablemente, pues como Jorge Jesús, por ejemplo, oye, entrenar a un Benfica, entrenar a un equipo nivel intermedio, oye, a lo mejor es eso lo que debería hacer, ir creciendo como entrenador y demostrar su categoría y experiencia en Europa. No lo sé. Pero vamos, que no pasa nada. La verdad, sinceramente, yo no sabía. Ojalá, Tony, te voy a comentar cómo funciono, porque como veo que todavía no me conoces, te cuento. A mí lo de las batallitas personales así de, oye, es que te lo dije, tal, mira, yo me he tenido que comer 1001 veces el no tener razón. Y seguro que a ti también te ha pasado. Tú has dicho, este jugador iba a ser buenísimo y al final era una puta mierda. Y viceversa. Se llama ser un humano, ser una persona. Acertar o equivocarte. Y yo aquí no voy a sentar cátedra de nada. Considero, insisto, que lo que yo he vivido y mamado del Real Madrid son otro tipo de entrenadores. Y ya está. Entonces, si te gusta mi respuesta, bien. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Aliou va. Ni idea de qué quieres decirme. Y por supuesto que no se sabe. Claro. Pero vamos, que yo me equivoco más que nadie. Pero es que creo que todos nos equivocamos. Yo he pensado, joder, si es que yo he pensado que Robinho iba para crack mundial. Y mira en lo que se ha quedado Robinho. Bueno, fíjate en lo que se ha quedado, cómo ha terminado. O sea que... Y a lo mejor alguno más también habría pensado que otro jugador iba a ser un crack y al final terminó pues siendo un jugador normal. Y con los entrenadores igual. Vanderlei Luxemburgo hizo el salto a Europa en el Madrid y no salió nada bien. Bueno, no salió muy bien, ¿no? Vanderlei Luxemburgo no salió muy bien. Y esos, me encantan los emojis esos, ¿eh? La verdad es que no les damos uso, tío. Tony el Macizo, no hay ningún entrenador sudamericano en un equipo top, será por algo. A lo mejor Gallardo viene a Europa y triunfa. Pues ojalá, ojalá. Tendrá que demostrarlo, por supuesto. Pero yo considero que el Real Madrid, y a los hechos me remito, ha tirado de otro tipo de entrenadores para competir. Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos hablando del muñeco Gallardo. Así, random todo. Futuros entrenadores del Madrid son Raúl, Xabi Alonso y Modric. Los demás, nada de nada. ¿Ves? Pues tampoco estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué los futuros entrenadores del Real Madrid tienen que ser Raúl, Xabi Alonso y Modric, tío? O sea, ¿ves? Yo a Gallardo no le veo en el Madrid, dice Ana Paula. Uf. Toni Kroos, ¿eh? Toni Kroos sería una opción muy buena. Ojo, aguante Modric. Hablando en serio, creo que el Real Madrid tiene que seguir aguantando con Ancelotti y vamos a tener Chiclotti por largo tiempo, chavales, por largo tiempo. Yo creo que para ser entrenador del Real Madrid o tienes que ser alguien muy especial o haber demostrado muchas cosas. Ejemplos, los que he comentado, Ancelotti, Mourinho, entrenadores con una dilatada experiencia en Europa, ganadores, con momentos mejores o peores. Luego, entrenadores de la casa, yo que sé, Vicente del Bosque, Zinedine Zidane.
¿Te acuerdas por qué salió Ancelotti la última vez? Oye, eso pregúntaselo a Florentino. A mí no me lo preguntes. Yo sé perfectamente por qué salió. Porque administró mal los recursos secundarios y la plantilla. Y yo soy aquí. A lo mejor no has visto esos directos, que puede ser, que no los hayas visto, pero aquí yo soy de los que he dicho que hay que optimizar los recursos y optimizar la plantilla y que no hay que desgastar todo el equipo. Pero vamos, que Ancelotti ha hecho cosas buenas y cosas malas. Alguna cosa... Mira, Solari, un hombre de la casa, trabajo extraordinario. ¿Ganó algo? No ganó nada. ¿Y qué pasó? Chao. Hasta luego. Pues oye, la vida. Pero a mí Solari me parece un muy buen entrenador. Era un perfil de entrenador que me gustaba. Raúl, pues veremos con Raúl. Veremos con Raúl. Pero yo quiero seguir pensando en que Ancelotti va a valer, tío, y que vamos a ganar cosas este año. Si el Madrid gana este año la Liga y la Supercopa de España, me parece un muy buen año. A lo mejor... No, yo hablo del trabajo con el Real Madrid, de Solari. Creo que el Real Madrid hizo un buen trabajo. Intentó arriesgar, intentó dar oportunidades a futbolistas jóvenes, como Vinicius, quitando a Solari y a Marcelo, tomando decisiones importantes, pero la semana de los clásicos y del Ajax lo mandó al carrer. Porque en el Madrid te vale ganar. Mirad cómo terminó Mourinho. Mirad cómo terminó Ancelotti. Pero son entrenadores todos ellos, excepto Solari, Mourinho, Ancelotti y tal, gente que ha ganado cosas muy importantes. Efectivamente, el currículum de Ancelotti, para bien o para mal, pocos lo tienen. Mejorable a nivel de ligas en algún caso, también. Pero bueno. Fue el primero que apostó por Vinicius, sí, efectivamente. Si Ancelotti se mantiene muchos años, buen síntoma. Yo tampoco. A ver, a mí me gustan entrenadores que tengan experiencia o que tengan algo especial made in Real Madrid. Que tengan un aura, algo. Zidane la tenía, tío. Eso lo tienen pocos. Zidane cuando llegaba al vestuario, los jugadores le respetaban una barbaridad, tío. Y luego, aparte, pues tienes que tener muy buenos jugadores. De todas maneras, aquí no ganan los entrenadores solo. Ganan los jugadores y los entrenadores. Ganan todos. Porque aquí si viniera el muñeco Gallardo, pues no iba a ganar solo. Iba a tener que hacer un trabajo con buenos jugadores, tener grandes jugadores. Eso es de perogrullo. Evidente. A veces parece que decimos, es que Ancelotti ha ganado, Ancelotti ha perdido, Mourinho ha ganado, Mourinho ha perdido. No. Mourinho, Ancelotti y los jugadores. Que a veces les quitamos o les ponemos la responsabilidad según nuestras filias y fobias. Y creo que no es justo. Yo el primero. A veces lo he hecho, Kike, esta noticia te va a encantar. Cuéntame, Deadpool, ¿qué noticia? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes, hombre? De todas maneras, a mí lo de dar carnés de la gente que sabe o no de fútbol, eso lo llevo fatal, tío. Igual que los carnés de madridistas y buenos madridistas. Aquí todos somos madridistas, aquí quien tiene culo tiene opinión y ya está. Y se respeta en la mayoría de lo que se pueda. Pero cuéntame la noticia, Deadpool. Me dices cosas así, tío, y luego me dejan loco. Eres como Pedrerol haciendo ganchos, macho. Vamos a eliminar al PSG. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy. Joder, eso es un mensaje positivo. Y lo demás son tonterías. Eso sí que es un mensaje, para optimistas. Yo, la verdad, es que ahora mismo lo veo un 60-40. Pero bueno, un 40% no está mal. Podría ser menos. ¿Ah, sí? ¿En tu provincia? ¿Fichado por un equipo? ¡Qué guapo! Enhorabuena. ¡Qué bueno, Deadpool, tío! Quique Casemiro se fue cedido al Oporto 14-15. O me equivoco, ¿no? Con Lopetegui. Se fue cedido con Lopetegui. Un buen Oporto aquel. ¿Qué opinas del rumor Florian Wirtz? Aunque dijo que quería jugar en el Barça. No lo veo. Hemos hablado de él y me parece muy bueno. Magnífico pasador, jugador que te rompe. Muy buena calidad técnica. Perdón. Que me ahogo, chavales. Hablando de Florian Wirtz. Es muy buen jugador. Muy bueno. Al igual que
que Adeyemi ya son jugadores que llaman a la selección. Yo soy el único madridista de verdad. Exacto, Fernando. Exacto. Ahí está. Grande desde Vallecas. Fernando Lainez. Fenómeno. Bueno, chicos, estamos a las 8 menos 5. Iba a hacer así como si tuviera reloj y lo estoy viendo en la pantalla. Pues nada, vamos a... en breve a comenzar en Twitch. ¿Vale? Así que ahora os veo allí. Espero que me estéis siguiendo también allí. Si os apetece estar en directo conmigo ahora, os venís todos. Os venís al salón. Hablamos de Gallardo, de Solari, de Haaland, de Deadpool, de todo, lo que os apetezca. ¿Vale? Que tenemos... Bueno, hoy del baloncesto prácticamente no hemos hablado. Y creo que... hay cositas de las que hablar. Cositas de las que hablar del básquet, ¿eh? Cuando haces lo que haces ayer, algo pasa. Algo pasa ahí. En mayor o menor medida, pero algo está aconteciendo en el Real Madrid. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy en el directo. Un auténtico placer que hayáis pasado un ratito conmigo y con vosotros mismos ahí, porque hemos expuesto muchas opiniones, muy guay. Así que nada, gracias a ti, Javi, por estar ahí, que además eres uno de los nuevos seguidores del canal que está más activo, así que te lo agradezco un montón que estés con nosotros. Tony, muchísimas gracias por tu opinión y espero que sigas así, mostrando tu opinión libremente como todos nosotros y compartir, oye, lo que pensamos cada uno, ¿vale? Gracias, Miguelín. Gracias a ti también por estar ahí. Bueno, chicos, me voy a la Madrid y nos vemos ahora, 8 en punto, en directo en Twitch.